Hola jóvenes, espero que se encuentren todos bien. Vamos a iniciar con el estudio de la unidad 5 de esta asignatura, la cual se denomina Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. Vamos a comentar o hablar acerca del aire y la atmósfera, que en ocasiones nosotros pudiésemos confundir los términos. El aire nos vamos a referir a la mezcla gaseosa que puede existir tanto desde la troposfera hasta la exósfera, ¿sí? Que serían las diferentes capas que componen la atmósfera terrestre. El aire en sí es la mezcla gaseosa que hay en la atmósfera terrestre, ¿sí? Esa mezcla gaseosa, según la altura, puede variar. Comúnmente nosotros hablamos de esa mezcla gaseosa que tenemos a nivel de la troposfera y que consiste principalmente en nitrógeno y en oxígeno. Nitrógeno en un 78-79% y un 21% en el caso del oxígeno, ¿sí? Tenemos algunas trazas que hacen el 1% que nos resta, que es lo que va a hacer o son, digamos así, esos gases que nos pueden a nosotros de una u otra manera desequilibrar esa mezcla del aire y que favorecería en este caso a la contaminación del aire, que es lo que, a la contaminación atmosférica, perdón, que es lo que venimos nosotros a tratar en este tema. ¿Sí? La atmósfera pues ya abarca esas diferentes capas que están por encima de lo que es la Tierra, ¿no? Estaríamos hablando de la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, la exósfera. Todo este conjunto de capas pues es lo que nosotros denominamos la atmósfera terrestre. Dentro de este conjunto de capas, como para distinguir, nosotros podemos hablar de contaminación del aire o contaminación de la atmósfera. Si hablamos de contaminación del aire es porque está alterada la composición del aire. Si estamos hablando de contaminación de la atmósfera es porque ese equilibrio que tenemos en la atmósfera pues se pierde. Si hablamos por lo menos de contaminación del aire, pudiésemos decir que porque tenemos en esa mezcla que le hablaba de gases va a haber una alteración, por decir algo, del dióxido de carbono o del monóxido de carbono, ¿por qué no? Del dióxido de nitrógeno, que están en trazas muy pequeñas y por alguna razón se han alterado y están en mayor cantidad. Sin embargo, cuando hablamos de contaminación de la atmósfera, no solamente nos referimos a la contaminación del aire, sino que también allí estaríamos involucrando contaminación sónica, contaminación por radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes, y otro tipo de contaminaciones, ¿sí? Entonces, la atmósfera, pues ya vemos que de por sí comprende a lo que es también esa mezcla gaseosa a la que le llamamos aire. Muy bien, seguimos entonces aquí hablando de lo que es la atmósfera que nos interesa para el estudio de la contaminación. Cuando hablamos de la troposfera, que es la capa más cercana a la Tierra, nos referimos hasta que ella abarca hasta una altura más o menos de 10 kilómetros, como lo podemos observar allí en la imagen. En esta troposfera es donde se dan todos los fenómenos climáticos que nosotros conocemos, como los huracanes, como los tornados, como las precipitaciones, es decir, las lluvias. El ciclo del agua ocurre dentro de la troposfera, en fin. Todo lo que son los fenómenos climáticos que nosotros conocemos se dan dentro de la troposfera. Llega más o menos hasta una altura promedio de 10 kilómetros. Allí encontramos lo que es la tropopausa y pasamos a la estratosfera. La estratosfera, para hablar de la troposfera en la medida en que nosotros ascendemos, aumentamos la altura, va disminuyendo la temperatura. Es algo que marca a lo que es esta primera capa, la troposfera. Así cuando ya pasamos a la tropopausa, hay una pausa, en este caso de la temperatura, y hay una inversión térmica que es donde empieza en la medida en que ascendemos de altura, va a empezar a aumentar también la temperatura. En el caso de la troposfera podemos llegar hasta menos 50, menos 55 grados Celsius, en este caso centígrados, y de allí en adelante cuando empezamos a ascender en la estratosfera, resulta que la temperatura va a ir aumentando. Esa temperatura puede llegar hasta unos 0 grados centígrados nuevamente, hasta unos 10 grados centígrados, más o menos. Eso según la bibliografía que cada quien estudie o investigue. Cambia en algunos casos. Bien, allí en la estratosfera tenemos la conocida capa de ozono. Esta capa de ozono es la que nos protege de los rayos ultravioletas del sol. En la imagen podemos ver que la capa de ozono se ubica en la mesósfera. Eso está errado allí. Esa imagen la tenemos allí que ajustar, que acomodar. En realidad se encuentra en la estratosfera, cerca ya de lo que vendría a ser la estratopausa.
o sea, el cambio de estratosfera a mesósfera, ¿sí? La capa de ozono, en esta estratosfera, en la estratosfera es donde se da, digamos así, por medio de la capa de ozono la limpieza de todos esos rayos ultravioletas. Entonces es la capa protectora de lo que viene a ser la superficie terrestre en cuanto a la cantidad de radiación que entra por parte del Sol, la radiación dañina en este caso. Cuando pasamos a la mesósfera empieza a aumentar, a disminuir nuevamente la temperatura. La temperatura puede llegar en este caso hasta los menos 80, menos 100 grados centígrados, y de allí vuelve otra vez a dar un aumento de la temperatura en lo que viene a ser la termósfera. La estratosfera llega aproximadamente hasta los 50 kilómetros, como se observa en la imagen. Una vez que pasamos de la estratosfera a la mesósfera puede estar hasta los 80, 90 kilómetros de altura. Y de allí en adelante empieza la termósfera, que se puede extender hasta los 500 kilómetros, más o menos en promedio. Pero de allí en adelante hay como, digamos así, según la bibliografía que encontremos, puede ser que encontremos que la exósfera empieza un poco más abajo, un poco más arriba, hablaríamos entre los 500 y los 1000 kilómetros, en donde empezamos a tener ya lo que es la exósfera. Y en el caso de la mesósfera se dan algunos fenómenos de ionización. Allí es donde comúnmente se observa este fenómeno de las estrellas fugaces, que no es más que la desintegración de lo que son los pequeños meteoritos, los asteroides. Sí, asteroides ya es muy grande. Los meteoritos cuando entran en la atmósfera terrestre. Comúnmente en la mesósfera, porque es donde empieza a ponerse un poco más densa la atmósfera. Y allí es donde encuentran fricción con esa atmósfera estos cuerpos celestes, de modo que es donde empiezan su desintegración. Muy bien, en la termósfera o ionosfera, como se le suele llamar también, se refiere a la capa en donde se dan los procesos de ionización. Y allí, por esos procesos de ionización, se elevan muchísimo las temperaturas. Las temperaturas pueden llegar hasta los 1500 grados centígrados. Más o menos eso es lo que se maneja. Sin embargo, la densidad de las partículas que están allí en la termósfera es muy baja. Por eso es que nosotros de repente no vamos a observar que algún objeto que intente salir o entrar a la Tierra se vaya a quemar o se vaya a fundir, porque la temperatura allí es muy elevada. Una cosa es la temperatura y la otra es la densidad de las partículas que están a esa temperatura. Es bastante diferente. Y por último tenemos la exósfera, que ya es la parte que entra pues prácticamente en contacto con el espacio exterior. Y pues de allí hablamos de los 500 o 1000 kilómetros como mencionábamos, hasta lo que ya son los 10.000 kilómetros, en donde ya prácticamente entramos en lo que es la capa magnética de la Tierra, ¿no? La magnetosfera en ese caso, pero de la cual no hablaremos nosotros aquí en este tema. Muy bien, ya entramos de lleno en lo que es la contaminación atmosférica, ¿no? Cuando hablamos de la contaminación atmosférica, hablamos de un desequilibrio, de esa composición habitual, de lo que es natural, de ese ambiente que es común a la atmósfera, ¿sí? Entonces, si decimos que, un ejemplo, si nosotros hablamos de que habitualmente la atmósfera debería tener un ruido, un ambiente de sonido que oscila entre los 60 y 70 decibelios. Una vez que haya una generación de ruido que sobrepase este nivel, estaríamos hablando de que ya hay contaminación atmosférica, ¿sí? Si nosotros hablamos de que durante la noche, pues nosotros no tenemos ninguna fuente de radiación de luz más que la luna y las estrellas, y tenemos una cantidad lumínica que es exagerada o se eleva por encima de los niveles habituales, ya estamos hablando de una contaminación por radiación, en este caso por luz, que eso lo escuchamos habitualmente, contaminación lumínica, ¿no? Y por supuesto, en el caso del aire, si nosotros tenemos elevados niveles o demasiada concentración de unos químicos, de unos compuestos que no son habituales al aire, a esa mezcla de aire, entonces estaríamos hablando también de una contaminación del aire en este caso. Muy bien, vamos a leer lo que allí dice de todas formas para complementar.
Es la presencia o acumulación en la atmósfera de uno o más contaminantes como el polvo, los humos, los gases, los olores, nieblas o vapores, en cantidades y duración tales que puedan causar daño a la salud humana, a sus bienes, a la flora, la fauna, el ambiente en general. Sí, allí nos faltó tocar, como le estoy diciendo, las contaminaciones por lo que es el ruido, por lo que son las radiaciones ionizantes, no ionizantes, incluso radiaciones atómicas pues, en general. Muy bien, aquí tenemos en negrito también en la parte inferior izquierda algunas fuentes de contaminación o algunos contaminantes que podemos encontrar en la atmósfera, como el polen, en grandes cantidades todo esto y como decíamos arriba, de tal forma que puedan causar daño a la salud humana, ¿no? Y al medio ambiente en general. El polen, las esporas, el humo, las partículas de polvo de los incendios forestales, de las erupciones volcánicas, el monóxido de carbono, el metano, los hidrocarburos, ácido sulfídrico, el uso de los combustibles fósiles para calentamiento, cocinar, transporte, la industria, incineración de residuos industriales municipales, etc. En todos estos casos, y con las imágenes que vemos al lado derecho, podemos observar que todo esto me está produciendo o nos estamos refiriendo a lo que es contaminación atmosférica. Vamos ahora a lo que es la clasificación de los contaminantes atmosféricos. Iniciemos hablando de los contaminantes atmosféricos según la fuente que los genera. Podemos estar hablando de contaminación biogénica, geogénica o antropogénica. Las dos primeras, biogénica y geogénica, nos referimos a fuentes que son de origen natural. Cuando hablamos de biogénico es porque son contaminaciones por lo que son los seres vivos. Y cuando hablamos de geogénica es contaminación porque viene directamente de las formaciones geológicas. Si es geogénico pudiésemos hablar de un volcán que hace erupción. Entonces es una fuente de contaminación natural de tipo geogénico. Si es biogénico pudiésemos hablar de la gran cantidad de metano que producen, por decir algo, el ganado vacuno en sus actividades diarias. Y la contaminación por una fuente antropogénica se refiere a nosotros los seres humanos en las actividades que comúnmente realizamos diariamente. Según sus propiedades, pudiésemos estar hablando de contaminación de tipo física, química o biológica. Cuando hablamos de contaminación de tipo física, estamos hablando de radiaciones, de la temperatura, del sonido. Cuando hablamos de contaminación de tipo químico, entonces ya nos referimos a las alteraciones químicas, ya estamos hablando de un contaminante por su concentración, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, estaríamos hablando de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, de compuestos orgánicos volátiles, del smog fotoquímico, etc. Cuando hablamos de contaminantes biológicos, ya nos referimos a que de repente pudiésemos tener virus, bacterias en cantidades suficientes en el aire que me puedan ser perjudiciales a la salud. Y según su origen, estaríamos hablando de los contaminantes primarios y secundarios. Por lo menos un contaminante primario pudiésemos hablar de un óxido de nitrógeno. Este óxido de nitrógeno es un contaminante primario. Cuando hablamos de un contaminante secundario, estaríamos hablando del ozono troposférico. El ozono troposférico sale o se produce a partir de lo que es el dióxido de nitrógeno. Entonces ahí tenemos los dos. ¿Sí? Un contaminante primario da vida o da paso a un contaminante secundario, del dióxido de nitrógeno al ozono. Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la dispersión de los contaminantes en la atmósfera. Esto es conveniente estudiarlo para comprender cómo es el desplazamiento o de qué manera se puede más adelante pues, realizar un control a este tipo de contaminantes. Inicialmente hablamos de la radiación solar. La radiación solar es una fuente de energía que puede de una u otra manera aumentar o disminuir, según el caso, la concentración de contaminantes en un área determinada. Suponiendo que las condiciones sean aptas para que esas concentraciones se eleven, la radiación solar puede facilitarme o puede permitir
dar paso a la formación de contaminantes secundarios y que aparezca una densa niebla de smog fotoquímico. Entonces la radiación solar en este caso sería perjudicial. Pero si hablamos de la radiación solar como la energía entrante a la Tierra que permite que caliente la Tierra y en este caso se produzcan las corrientes de viento, tanto ascendentes como horizontales, tanto verticales como horizontales, entonces estaríamos hablando de que permite la dispersión de los contaminantes a través del viento. El viento tenemos dos particularidades de movimiento, una que se mueve de forma horizontal, allí en una de las imágenes lo pueden observar, y otra de manera vertical. A esa dispersión o a ese movimiento de las masas de aire vertical lo llamamos estabilidad atmosférica. Si no hay movimiento, estaríamos hablando de una estabilidad atmosférica. Si hay movimiento, estaríamos hablando de inestabilidad atmosférica. Para el caso de los contaminantes en la atmósfera, es muy preferible y es muy recomendable, es de gran ayuda de parte de la naturaleza que haya una inestabilidad atmosférica para hacer que esos contaminantes se dispersen y no se concentren. En el caso de las precipitaciones funciona porque hace un barrido de todos los contaminantes que puedan estar en la atmósfera. Nosotros lo podemos observar. Hay ocasiones en las que vemos la ciudad que está bastante oscura con niebla y de un momento a otro pues, vienen las lluvias y vuelve otra vez a despejarse la atmósfera. Se ven las montañas otra vez verdecitas o azulitas, según el caso. Y de esta manera pues funciona la precipitación como un dispersor de los contaminantes o como un limpiador, en este caso, de la atmósfera. La topografía del sitio o de la zona en la que sea nuestra área de influencia, nuestra zona de estudio, si la topografía, digamos, una ciudad, un área de estudio está rodeada de diferentes regiones montañosas y la ciudad o el área de estudio está en un valle, pues pudiese traerme inconvenientes a la hora de que se concentren todos esos contaminantes en esa área y posibles consecuencias a la larga para la salud de los habitantes que allí estén. Hablemos ahora de lo que es la inversión térmica. La inversión térmica es el aumento de la temperatura con la altitud. Como estudiamos nosotros en la lámina anterior, en las anteriores láminas de la composición de la atmósfera, en lo que se refiere a la troposfera, dijimos que en la medida en que aumentamos de altura, en la medida en que ascendemos, nos vamos a encontrar con masas de aire más frías, mientras que cerca de la superficie de la Tierra están las masas de aire más cálidas. Cuando hablamos de inversión térmica, este fenómeno se refiere a lo contrario. Entonces resulta que una masa de aire cálido se sitúa por encima de las masas de aire frío, y este fenómeno se conoce como inversión térmica. En el caso de que ocurran generación o emisiones altas de contaminantes a la atmósfera y se presente el fenómeno de la inversión térmica, es bastante peligroso, es bastante perjudicial, porque todos esos contaminantes, en vez de dispersarse, se pueden quedar atrapados allí en la atmósfera baja, cerca de la superficie de la Tierra, y traerían consecuencias a niveles respiratorios para todas las personas y los habitantes de esa zona. Estas inversiones térmicas comúnmente ocurren en épocas de invierno, en épocas frías durante el año, en zonas en donde la topografía también de una u otra manera influye o da las condiciones para que este fenómeno pues ocurra. Vamos a hablar ahora de los principales contaminantes, en este caso del aire, ¿sí? Comencemos por analizar o por observar lo que es el óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno lo podemos tener como monóxido de nitrógeno o como dióxido de nitrógeno. Por eso tenemos allí NOx. Es un precursor del ácido nítrico y del ozono. La forma como se produce principalmente es en los vehículos o cercano a fuentes de alta temperatura, ¿sí? ¿Por qué los vehículos? Porque los vehículos generan grandes cantidades de calor y en presencia de esa mezcla de aire que la tenemos por todos lados, compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno, como lo hemos dicho anteriormente, los dos reaccionan. El nitrógeno con el oxígeno en presencia de grandes cantidades de calor reaccionan y me producen los óxidos de nitrógeno. Principalmente, o primero, en este caso, el monóxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno, siendo una molécula tan inestable, se desdobla o digamos así, se vuelve otra vez a reaccionar
con otra molécula de oxígeno, dando así paso a lo que sería el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno ahí sí ya es un precursor de lo que sería el ozono. Entonces, en presencia de la luz solar, el dióxido de nitrógeno se puede disociar nuevamente y dejar libre, en este caso dejaría libre un átomo de oxígeno, y el oxígeno, en presencia nuevamente de moléculas de oxígeno molecular, se vuelve a unir, a asociar, formando en este caso lo que sería el ozono o un oxígeno triatómico, ¿sí? El ozono troposférico, ese que se está generando en las ciudades en presencia de grandes cantidades de calor, ese ozono troposférico es terriblemente dañino para el sistema respiratorio. Y como ustedes pueden ver, pues su precursor es el dióxido de nitrógeno. Muy bien, ¿cómo se produce en otro caso el ácido nítrico? Porque de igual manera pues ya vendría a reaccionar lo que es el dióxido de nitrógeno o los óxidos de nitrógeno con el vapor de agua que está presente también en la atmósfera, y en ese caso pues se viene a formar el ácido nítrico, que posteriormente llovería en forma de lluvias ácidas, ¿sí? Con lo que sería el ácido sulfúrico. Muy bien. Otro de los contaminantes sería el dióxido de azufre. El dióxido de azufre se produce cuando hay combustión de lo que son el carbón y los derivados del petróleo. En este caso, el carbón y los derivados del petróleo tienen grandes cantidades de azufre, y al hacer combustión pues liberan toda esa cantidad de óxidos de azufre. Y en este caso, pues él, cuando también asciende en la atmósfera, se combina nuevamente con lo que es el vapor de aire, reacciona y me produce el ácido sulfúrico, que también, igual que el ácido nítrico, precipita, dando lugar a lo que son las lluvias ácidas. Entonces, la industria del carbón y la industria del petróleo y sus derivados son los que dan origen a los compuestos azufrados, óxidos de azufre, y posteriormente al ácido sulfúrico. El monóxido de carbono. Nosotros escuchamos siempre que las personas tienden a confundir lo que es el monóxido de carbono con lo que es el dióxido de carbono. Son dos sustancias. Cabe destacar que a partir de la combinación o la reacción del carbono con el oxígeno se forman tanto el dióxido de carbono como el monóxido de carbono. Pero el monóxido de carbono es un compuesto que es altamente venenoso para los seres vivos, mientras que el dióxido de carbono es inerte en nuestro organismo. En grandes cantidades de dióxido de carbono, claro está, pues si no hay presencia de oxígeno, nosotros lo que podemos es asfixiarnos al no tener oxígeno disponible. Pero no es que nos cause malestar directamente, no. En cambio, el monóxido de carbono, caso de estudio en este momento, el monóxido de carbono sí nos puede matar a nosotros por una concentración relativamente baja en la atmósfera. ¿Cómo se produce el monóxido de carbono? El monóxido de carbono se produce a partir de las combustiones incompletas. ¿Y qué es una combustión incompleta? Una combustión incompleta se refiere al hecho de que un combustible no es totalmente oxidado. Es decir, que hace falta oxígeno para que se pueda dar, digamos así, la quema total de ese combustible. Entonces simplemente reacciona parte de ese combustible y no se completa la combustión. En ese caso se genera o da como resultado un compuesto que es incompleto, que en este caso es el monóxido de carbono, un gas altamente venenoso. Por aquí nombramos el smog fotoquímico. El smog fotoquímico es una combinación tanto de contaminantes primarios como de contaminantes secundarios en el aire. Cuando nos referimos entonces a los contaminantes primarios, estamos hablando de los óxidos de nitrógeno, de los óxidos de azufre, del monóxido de carbono. Tenemos también material particulado, tenemos estos que nombramos aquí abajo como el ozono troposférico, los PAN o peroxiacetilnitratos, los fluoruros de hidrógeno, el material particulado, ya lo dije, y compuestos orgánicos volátiles. Toda esta gama de contaminantes atmosféricos, de contaminantes del aire, en combinación en un área determinada y en condiciones específicas, me generan lo que es el smog fotoquímico, que es esa niebla oscura de color ocre en ocasiones, en otras ocasiones de color
amarillo, en otras ocasiones de color rojo, según el contaminante que sea más abundante dentro de toda esa gama que hemos mencionado, ¿sí? Y este smog fotoquímico, pues es también altamente perjudicial. En su mayoría, todos estos contaminantes que estamos nombrando son de importancia para la salud de nuestro sistema respiratorio. Todos causan irritación, todos pueden causarme dolores o malestares de cabeza. También influyen mucho en lo que es el estrés, lo que viene a ser la parte del sistema nervioso. Todos ellos atacan en mayor o menor grado a todo este sistema nervioso y el sistema principalmente al respiratorio, ¿sí? Ya sea que nos produzcan tos, ya sea que nos produzcan bronquitis, enfermedades de los pulmones, pueden producir también alteraciones en la parte interna de los pulmones, produciendo de repente tumoraciones, cáncer, etc. Muy bien, estamos mencionando entonces el ECMO fotoquímico, que es el peroxiacetilnitrato, que lo tenemos allí como el PAN. El PAN, en este caso, es también un contaminante que ya es secundario. También se forma cuando se disocia o viene a partir de lo que son los óxidos de nitrógeno. En combinación, en este caso, con los compuestos orgánicos volátiles que los tenemos allí de último dentro de todos estos contaminantes que estamos citando, ¿sí? Ellos se generan entonces a partir de los COPs, compuestos orgánicos volátiles, y de los óxidos de nitrógeno. Ya vamos a estudiar un poquito qué son los COPs. El ozono troposférico lo mencionamos, también se forma a partir de lo que son los óxidos de nitrógeno. Tenemos el fluoruro de hidrógeno, ellos son comunes también en la industria del carbón y en la industria petrolera y sus derivados. Todo lo que se refiere a la refinación y producción de derivados del petróleo pueden o son capaces de generar contaminantes como son el fluoruro de hidrógeno, que a su vez también pueden generar posteriormente ácidos, en este caso fluorados, ¿sí? Y a su vez pues lluvia ácida, ¿no? El material particulado se refiere a todas estas partículas que comprenden de los 10 micrómetros o 10 micras hacia abajo, incluso llegando hasta los 2.5 micrómetros, que ya son partículas más finas que pueden pasar a nuestro torrente sanguíneo. En general, el material particulado al que nosotros nos referimos es al material particulado respirable. Todo este material particulado es también de una importancia enorme en lo que se refiere a la salud de nuestro sistema respiratorio. Material particulado puede ser el hollín, material particulado puede ser los humos, pueden ser solventes que estén en el aire, material particulado también puede ser cualquier cantidad de productos de la combustión, ¿verdad? Que comprende toda esta gama de partículas que se mencionan desde los 10 micrómetros hacia abajo. Como le digo, todos estos son respirables, pero los de 2.5 micrómetros en menor tamaño pueden pasar al torrente sanguíneo y son altamente perjudiciales para la salud de las personas. Y por último tenemos lo que son los compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles no es más que un hidrocarburo que está vaporizado. Los vapores de los hidrocarburos es a lo que nosotros nos referimos como compuestos orgánicos volátiles, que reaccionarían en este caso con los dióxidos de azufre, y de esa manera me generan los peroxiacetilnitratos, que los nombramos por aquí arriba como los PAN. Muy bien, en general toda esta gama de contaminantes que hemos mencionado son bastante perjudiciales, como ya como lo hemos dicho, lo remarcamos y lo recalcamos, muy perjudiciales para el sistema respiratorio. Y entre ellos sobresale el monóxido de carbono, que es venenoso. En pequeñas concentraciones puede ser capaz de causarnos la muerte. Muy bien. Por aquí tenemos algunas imágenes de óxido de nitrógeno. Teníamos la producción se hace principalmente a través de los vehículos y por supuesto de sistemas industriales en donde los procesos que se llevan a cabo de combustión pues generan grandes cantidades o altas temperaturas en donde se producen entonces todos los óxidos de nitrógeno. El dióxido de azufre se genera, como lo mencionábamos, en la industria del carbón, en la industria petrolera, en la refinación del petróleo
y en la producción de todos los derivados del petróleo. El monóxido de carbono, hablábamos un poco de lo que era la combustión completa e incompleta. Aquí tenemos una imagen que se refiere a lo que es una combustión completa. Dentro de esas 4 llamitas que vemos en la imagen pueden observar la número 4, es una llama más azulita, no contiene ningún rastro de llama amarilla, mientras que la número 1 es una llama amarilla. La llama amarilla me da indicios de que la combustión está siendo incompleta por falta de oxígeno, mientras que la combustión en la llama número 4 se ve bastante azul, lo que indica que hay suficiente oxígeno y la combustión se está dando de manera completa, por lo que me está generando puro dióxido de carbono. Aquí volvemos a resaltar, ahí tienen la imagen del lado derecho, habla de algunos síntomas que se presentan cuando se expone la persona al monóxido de carbono: dolor de cabeza, decaimiento, falta de fuerza, falta de aire, vómitos, náuseas, desmayo, mareos, y si no se corrige a tiempo la atmósfera que se está respirando con monóxido de carbono, la persona puede morir. Hablamos del smog fotoquímico. Aquí se puede ver una imagen en donde la atmósfera se presenta de color ocre. Nosotros solemos a esto también llamarle calima. Y pues de esa manera se observa las ciudades cuando están en un medio en un aire contaminado, y donde las reacciones que se producen a la final pues da este tipo de atmósfera, ¿no? Algunos casos que sería conveniente mencionar para el estudio de esta temática. En Meuse, Bélgica, del 1 al 5 de diciembre del año 1930, el smog fotoquímico, en presencia de una inversión térmica, da como resultado 63 personas que mueren. 9.000 personas se vieron afectados por esa inversión térmica y por ese smog fotoquímico que estuvo presente en esa atmósfera, ¿no? en ese pueblo. En Donora, Pensilvania, en Estados Unidos, del 27 al 31 de octubre de 1948. También hubo smog fotoquímico. Se produce nuevamente el fenómeno de inversión térmica y allí mueren 50 personas. 7.000 enfermaron. En Londres, en Inglaterra, del 5 al 9 de diciembre de 1952. También hay una producción o una nube de smog fotoquímico. También tenemos el fenómeno de inversión térmica. Recordemos que el fenómeno de inversión térmica hace que se concentren mucho más de lo habitual los contaminantes en el aire, hasta 10 veces más de lo habitual. En este caso, más de 4.000 personas mueren, 150.000 personas son hospitalizadas, miles de animales también murieron. En Bhopal, en India, 3 de diciembre de 1984. Isocianato de metilo fue el contaminante que se liberó de una planta de pesticidas. Tenemos unas 3.787 personas que mueren. Unas más enfermaron y sufrieron discapacidades. A la fecha, aún en el área que está contaminada, y la población muestra enfermedades relacionadas con ese evento que se dio en ese sitio. Al día de hoy no se han, digamos, reportado más casos de este tipo, gracias a Dios. Recordemos que salen nuevas tecnologías, nuevas maneras de controlar la contaminación del aire y la contaminación atmosférica. Entonces pues se requiere la implementación de todo este tipo de tecnologías para evitar casos como los que se acaban de mencionar. No quiere decir que estos casos no se puedan producir nuevamente, pero para nuestro estudio conviene que nosotros los mencionemos y los repasemos. Bien, muchachos, dentro de toda esta temática de la contaminación atmosférica, no podríamos pasar por alto tocar el tema del calentamiento global. ¿Y qué es el calentamiento global? Bueno, el calentamiento global es la consecuencia de la alteración del efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno natural que se produce en la Tierra y tiene como principio
unos gases que son los gases de efecto invernadero. Lo que hacen ellos es sencillamente acumular, captar el calor que viene a partir del sol, que ingresa a la Tierra a partir del sol. Entonces estos gases lo acumulan y lentamente lo van drenando, lo van soltando en la atmósfera terrestre. Gracias a este fenómeno del efecto invernadero es que nuestro planeta Tierra pues no se enfría. La temperatura media normal de la Tierra debería situarse en unos 14 grados. Esa ha sido la temperatura media, o era la temperatura media de antes de la era industrial, de la etapa industrial que se vino a desarrollar. Pero bien, hoy en día, pues producto de esa alteración, de ese fenómeno de efecto invernadero, producto de la industrialización, de la globalización, pues se ha alterado y tenemos hoy en día, esperemos que se tarde todavía, pero estamos ya casi tocando lo que es el 1,5 grados por encima de lo que debería ser, y a lo que muchos de los científicos hoy en día que estudian el cambio climático pues le huyen, ¿no? Bien, pero ¿cómo se altera entonces este efecto invernadero? Pues muy sencillo. Tenemos unos gases muy conocidos como son el CO2, el vapor de agua, el metano, y nombremos también al óxido nitroso. Principalmente son los gases que hemos venido liberando a través de liberando antropogénicamente por las actividades humanas a la atmósfera y que han alterado este efecto invernadero. El CO2 es un gas muy común, incluso nosotros en la respiración liberamos CO2, pero el CO2 principalmente se produce por la combustión de los combustibles fósiles y en la industria del carbón y la industria del petróleo, como lo sabemos muy bien. Entonces, cada vez que se trabaja que estas industrias hacen sus actividades, liberan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. El promedio, lo que debería ser normal en la concentración de CO2 en la atmósfera, se sitúa entre los 300 y 400 ppm o partes por millón. Hoy en día, en la actualidad, tenemos alrededor de 450 partes por millón en la atmósfera, cosa que es lo que está induciendo al calentamiento global. En el caso del metano, es un gas que producto de la actividad de la ganadería principalmente, se produce muchísimo gas de metano. Ajá, y antes no había ganadería, sí la había, pero el incremento de la demanda cárnica a nivel global pues genera que haya un incremento también en la producción bovina. Por lo tanto, pues aumenta también lo que son los gases liberados, tanto liberados por estos animales. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? El óxido nitroso es un gas que por lo menos es menos habitual verlo, es parte de los que eran gases que también dañaban la capa de ozono o dañan la capa de ozono. Son más poco utilizados. Una de las cosas por las que se conoce es porque el óxido nitroso es el gas que se le conoce como el gas de la risa. O también el óxido nitroso es utilizado en todo este tipo de vehículos que se quiere o se pretende que tengan más fuerza para generar mayor velocidad en el vehículo, ¿no? Muchos de nosotros siempre en las películas, por lo menos de Rápido y Furioso, para ponerlas en el telón, utilizan mucho este tipo de gas para acelerar el vehículo. Bueno, así que los conocemos bastante bien, o por lo menos los hemos oído mencionar. Muy bien, una vez que todos estos gases están incorporados en la atmósfera, generan este desequilibrio de la temperatura media global y comienza entonces lo que es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El calentamiento global. ¿Qué ocurre? Que el calentamiento global pues trae toda una serie también de consecuencias aunadas a él, como el derretimiento de los polos,
como el cambio en lo que son en los microclimas y en el clima global de la Tierra. Produce sequías en donde no debería haberlas, inundaciones en donde no debería haberlas, cambios en las temperaturas, cambios en los periodos de lluvia, incremento de algunos fenómenos como los huracanes, incremento en fuerza y en duración. ¿Sí? En los ciclones tenemos demasiados cambios en todo este tipo de cuestiones. El derretimiento de los polos, a su vez, trae desequilibrios en la cantidad de agua dulce y salada. El incremento del CO2 que se incorpora en la atmósfera también se disuelve o se diluye, se incorpora, se mezcla en el agua, en el océano, y eso acidifica los mares y los océanos, lo que trae como consecuencia a su vez que haya una pérdida de biodiversidad. Y esto empieza por lo que son los arrecifes de coral. Hay todo un desequilibrio también entonces debajo de los océanos, en los mares. Y bueno, habría mucho de qué hablar en toda esta temática. Entonces vemos que la consecuencia final del calentamiento global viene a ser el cambio climático y todo lo que conocemos que desencadena este tema del calentamiento global, del cambio climático. Ok, ahora pasemos al control de la contaminación del aire. Para el control de la contaminación del aire nos fijaremos en 3 ítems. Primero y principal, debemos observar si la actividad de una u otra manera se puede prevenir que genere algún tipo de emisión que sea contaminante para la atmósfera. En este caso vamos a poner un ejemplo sencillo. Si nosotros tenemos la posibilidad de cocinar con gas en vez de cocinar con leña, pues cocinaremos entonces con gas. De este modo, la contaminación que me genera la leña se va a evitar. Aún así, con el gas tenemos nosotros la posibilidad de tener emisiones a la atmósfera. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de cocinar con una cocina eléctrica, ya no generaremos emisiones. En ese caso, deberíamos migrar a cocinar con una cocina eléctrica. Esto simplemente es a manera de ejemplo, ¿no? Esto sencillamente es a manera de ejemplo. Entonces, esto lo extrapolamos a lo que serían las circunstancias de las empresas y las industrias. La prevención va dirigida hacia esto. Si se puede de una u otra manera evitar la emisión atmosférica, pues entonces la evitaremos. En caso de que no sea controlable, o sea, tenga sí o sí que emitirse ese contaminante a la atmósfera, pasaremos a ver cómo lo podemos reducir, ya sean sus efectos directos o ya sea si podemos aplicar algún tipo de tecnología para evitar que esa emisión sea contaminante. Es decir, la vamos a limpiar, ¿sí? La vamos a purificar esa emisión antes de que llegue a la atmósfera. Entonces podemos proceder, por una parte, a lo que es la dispersión de los contaminantes. ¿Y en qué consiste esto? Sencillamente en estudiar todo lo que viene a ser el clima o esos factores meteorológicos en el sitio en donde vamos a poner esa empresa, esa industria, o donde vamos a generar esa emisión, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a estudiar lo que es la estabilidad atmosférica, lo que es los vientos a nivel horizontal, vamos a estudiar con qué frecuencia llueve, vamos a estudiar el relieve alrededor del sitio en donde se va a generar la emisión, todo este tipo de estudio para saber qué tanto conviene o a qué altura se pudiese poner una chimenea en tal caso de que ya vayamos a realizar esa emisión contaminante a la atmósfera. Y así pues, digamos, garantizar que la dispersión de esos contaminantes sea efectiva, de tal modo que no haya una concentración que pudiese perjudicar a la salud de las personas que habitan en ese sitio. Y por otra parte vendríamos a estudiar también la remoción de los contaminantes en caso de que pues la parte de la dispersión de los contaminantes no se pudiese ejecutar.
Entonces necesitamos directamente irnos a lo que es la remoción de los contaminantes y aplicaríamos entonces tecnologías para el control de la contaminación. Bien, estudiamos algunas de las tecnologías que se pudiesen utilizar. Por lo menos tenemos tecnologías de absorción. La absorción implica pasar un flujo de aire que tiene la emisión que contiene el contaminante, hacerlo pasar a través de un medio líquido. Este medio líquido absorbería los contaminantes del aire y el aire se liberaría, ese flujo de aire se liberaría ya una vez está sin el contaminante. También podemos hablar de la adsorción, que es diferente a absorción. La adsorción se refiere a pasar ese flujo de aire contaminado a través de un medio, en este caso sólido, donde las partículas contaminantes o esos contaminantes que estén ahí en ese flujo de aire se van a adherir a ese medio sólido. Aquí pudiésemos nombrar algo así como el carbón activado. También podemos nombrar otra tecnología como la condensación, que en este caso es hacer pasar esa emisión contaminante a través de someter esa emisión contaminante a un proceso de enfriamiento, lo que me va a permitir un cambio de fase, en este caso de gas a líquido, y de esta manera pudiésemos retirar el contaminante. Otra tecnología que es también utilizada es la que se refiere a la oxidación-reducción. Más sencillamente, es una emisión que es tratada con combustión. De esta manera se transforman los contaminantes, digamos así, más perjudiciales en otros contaminantes menos perjudiciales. Un ejemplo sería como si tenemos una emisión de metano, pues pudiésemos hacer pasar esa emisión de metano por la combustión y en vez de metano tendríamos CO2 que se libera a la atmósfera. El metano es más contaminante, tiene mucha más capacidad de efecto invernadero de lo que lo tendría el CO2. Por lo tanto, es más conveniente liberar CO2 a la atmósfera que el metano. Este sería un ejemplo de la aplicación de la oxidación-reducción. Pudiésemos hablar de otro tipo de tecnologías como los filtros, los separadores y los precipitadores electrostáticos. Este tipo de tecnologías van más aplicadas a lo que son el material particulado. Los filtros, por lo menos, se hace pasar el flujo de aire a través de un filtro en donde quedarían allí atrapadas todas las partículas, todo el material particulado, saliendo el aire pues más limpio. También están los separadores por gravedad. En este caso mostramos un ciclón. El ciclón lo que hace es incorporar un flujo de aire y lo hace girar dentro de esa estructura cónica que vemos allí. El material particulado que adhería a las paredes y por gravedad sale por la parte de abajo, mientras que el flujo de aire, una vez ha circulado en espiral, es dirigido hacia la parte de arriba y sale ya con menos carga de material particulado. Otra tecnología se refiere a los precipitadores electrostáticos. Inicialmente se hace pasar el flujo a través de una carga eléctrica. Entonces las partículas que contiene ese flujo contaminantes son cargadas eléctricamente y luego son pasadas a través de unas placas que contienen una carga opuesta a la que inicialmente se le ha incorporado al flujo, de modo que esas partículas se adhieren a esas placas que contienen esa carga opuesta, y de esta manera se consigue limpiar también ese flujo de aire. Muy bien, esas son algunas de las tecnologías que podemos nosotros encontrar para poder controlar los contaminantes dentro de una emisión que se va a realizar a la atmósfera. Todo esto nos lleva en última instancia a una parte también importante, ¿no? La legislación que pudiese ser aplicada en caso de que nosotros pues no quisiéramos como empresa, como industria, de una u otra manera poner control a esas emisiones que se pudiesen generar. Tendríamos que adecuarnos a la legislación y de una u otra manera iríamos inicialmente a verificar
que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 127, 128 y 129, nos habla precisamente de todo lo que se refiere a la parte ambiental, a, a mantener todos estos recursos ambientales de los que disponemos para las generaciones futuras. Posteriormente pudiésemos hablar de la Ley Orgánica del Ambiente, en donde también se tocan los temas del agua, aire y del suelo, de la contaminación, de los bosques, etc. La Ley Penal del Ambiente, en donde todo lo que se salga o todo lo que incumpla las anteriores leyes, pues es sancionado. Y por último, lo que sería el decreto 638, que es específico para la calidad del aire y el control de la contaminación atmosférica. Entonces ya aquí sí tenemos los parámetros que deberían cumplir las emisiones atmosféricas. También allí nos hablan un poco acerca del ruido, del sonido y de lo que se refiere en general a la contaminación atmosférica y sus parámetros o características que debería tener este tipo de emisiones o de contaminación para que no sean sancionadas. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí quedaría la clase y nos pondríamos al día con las actividades que se dan a conocer en el aula virtual.